1940 nos convertimos en la primera universidad pública del país y desde entonces asumimos retos que van más allá de la educación. Trabajar por una sociedad más justa, con equidad y con respeto. Ser un espacio para todas las personas. Seguir ampliando las oportunidades para estudiar, para conocer, para descubrir y para inventar, y así retribuir al país la oportunidad que nos dio de ser parte de su historia. Y asegurarnos de llevar esa oportunidad a cada rincón de Costa Rica, y que cada uno de esos rincones forme parte de la comunidad más extensa del país. Porque estar ahí nos permite convivir con sus habitantes, conocer sus necesidades y colaborar con el desarrollo de la región, porque estando ahí es como podemos ayudar a mejorar la calidad de vida de la gente. Estar presentes nos permite impulsar el potencial de una juventud ansiosa de conocimiento. Un conocimiento que se transforma en ideas innovadoras y se convierte en soluciones para las necesidades del país. Un conocimiento que además se especializa, que viaja más allá de nuestras fronteras y regresa para multiplicarse. Durante muchos años, el país ha confiado en el fortalecimiento de la educación superior pública. Por eso seguimos trabajando para ofrecer más y mejores oportunidades de desarrollo a una sociedad que lo merece. UCR. 80 años de transformar el país. Esta transmisión en vivo desde la Universidad de Costa Rica en un día tan especial como el día de hoy, como lo es el 80 aniversario de nuestra querida UCR. Este es un espacio de la Oficina de Divulgación e Información que busca evidenciar algunas de las iniciativas y soluciones que la universidad ha venido desarrollando desde el inicio de la pandemia con el propósito de brindarle a la población costarricense herramientas para poder enfrentar de la mejor manera esta enfermedad COVID-19. Precisamente el día de hoy vamos a conversar sobre una de estas iniciativas, los modelos matemáticos que ha venido desarrollando el Centro de Investigación de Matemática Pura y Aplicada CIMPA de la Universidad de Costa Rica, que estudia la dinámica de la transmisión del virus. Para conversar sobre este tema nos acompaña el día de hoy el doctor Fabio Sánchez. Él es doctor en matemática biológica y sus intereses de investigación se enfocan en la modelación de enfermedades infecciosas. Bienvenido, don Fabio. Muy buenas tardes, Génesis. Gracias por la oportunidad. Gracias a usted. También nos acompaña el doctor Luis Barbosa. Él es doctor en estadística y sus intereses en investigación se enfocan en la estimación de modelos dinámicos, espaciales y epidemiológicos. Bienvenido, don Luis. Buenas tardes, Génesis. Buenas tardes. También nos acompaña la doctora Paola Vázquez. Ella es médico y estudiante de posgrado en salud pública, y sus intereses en investigación se enfocan en el estudio de modelos matemáticos y estadísticos para la toma de decisiones en salud pública. Bienvenida, Paola. Buenas tardes, Génesis. Buenas tardes. Y como invitado tenemos al doctor Gustavo Meri. Él es doctor en Economía y Políticas de la Salud y actualmente es asesor en sistemas y servicios de salud para la Organización Panamericana de la Salud, con sede en Costa Rica. Bienvenido, Gustavo. Muchas gracias, Génesis, mucho gusto y muchas gracias por la invitación de estar aquí. Aclarar también que soy doctor en medicina, no se olvide que soy doctor en medicina también, médico, digamos. Así que mucho gusto estar aquí y representar a la Organización Panamericana y la Organización Mundial de la Salud en este foro muy interesante con los compañeros de CIMPA que ya venimos trabajando hace tiempo. Gracias. Muchas gracias, Gustavo. Gracias a todos por el espacio y sin más, damos inicio a esta conversación. Don Fabio, el CIMPA desde hace varios años ya ha venido trabajando en la modelación de enfermedades como el dengue
tratando de comprender un poco más sobre su dinámica de transmisión, realizando pronósticos que ayuden a guiar estrategias para reducir y controlar un poco esta enfermedad. Don Fabio, nos gustaría que nos comentara un poco sobre este trabajo que viene a ser los antecedentes, ¿verdad?, del trabajo que se hace actualmente en el marco de la pandemia y cómo todo este trabajo ha abierto las puertas para la generación de alianzas con ciertas organizaciones que hace que el trabajo de este momento se pueda hacer de una manera más expedita o más fluida, por decirlo de alguna manera. Don Fabio. Sí, nosotros empezamos bueno, yo vengo trabajando en la modelación de enfermedades infecciosas desde hace mucho tiempo y cuando llegué a Costa Rica, en el 2014 que ingresé a la UCR como profesor visitante, empecé a trabajar con el doctor Luis Barbosa en aquel momento y empezamos a combinar metodologías estadísticas con metodologías de modelación para intentar y conseguir algunas respuestas con lo que respecta a la enfermedad del dengue aquí en Costa Rica. Todas las características particulares del país, como los microclimas, la diversidad que hay en el país en términos de densidad poblacional, ese tipo de cosas. Entonces llevamos ya trabajando varios años y de ahí fue que inició por lo menos este grupo de investigación y empezamos a tocar las puertas al Ministerio de Salud porque ellos son los que tienen la información con respecto al dengue, etcétera. Entonces siempre nos han abierto las puertas. Empezamos a trabajar con ellos de hace ya varios años, en particular en aquel tiempo cuando el doctor Rodrigo Marín era el director del área de vectores, empezamos a trabajar con él y desde ese tiempo, o sea, ya llevamos 3, 4 años trabajando con el Ministerio de Salud con respecto a esta enfermedad, ha avanzado mucho y ahora inclusive todavía estamos trabajando con lo del dengue y estamos haciendo algunas cosas que ya han ido en avance. Lo que pasa es que ahora lo prioritario al momento en el sentido de la salud es lo de la pandemia y lo del COVID. Correcto. Muchas gracias, don Fabio. Don Fabio, una consulta. ¿Quiénes están detrás del desarrollo de estos modelos matemáticos? ¿Cuál es ese equipo? Bueno, detrás del desarrollo, el equipo del CIMPA está, bueno, aquí hay una gran parte del equipo que es el doctor Luis Barbosa, la doctora Paola Vázquez, que es médico, Luis es estadístico, está el doctor Juan Gabriel Calvo, que es matemático, analista numérico, que es una figura, bueno, todos yo creo que somos figuras muy importantes en lo del modelaje porque somos un grupo multidisciplinario, y está la doctora Yuri García también, que es postdoctorante en el equipo, que también trabaja en modelación, es doctor en matemática aplicada y vino a hacer un postdoctorado aquí con el grupo en Costa Rica. Y también de la contraparte que no es de la UCR, está presente aquí, bueno, el doctor Gustavo Meri y la doctora Tania Rivas del Ministerio de Salud. Ese es el equipo principal con el cual se han desarrollado los modelos desde el inicio de la pandemia aquí en Costa Rica. Gracias, don Fabio. Tal vez si nos comenta un poco más a detalle qué está haciendo el CIMPA en relación con los modelos en el marco del COVID. Bueno, voy a tratar de ser breve porque es una historia larga. Nosotros empezamos a trabajar desde el inicio de la pandemia con el Ministerio de Salud y empezamos a desarrollar los modelos epidémicos que usualmente o que ahora son muy populares, los tipo SIR, donde se clasifican las poblaciones en diferentes estados epidemiológicos. Y al inicio esos modelos suelen ser buenos para ver cómo se va a propagar la enfermedad, la velocidad inicial de propagación, que es lo que popularmente ya se conoce como el R0. Lo que pasa es que esos modelos tienen muchas limitaciones, igual que todos los modelos, pero tienen una limitación importante, es que se asume que la población es homogénea, que todos somos iguales. Y no hay una forma buena de poner los cambios en comportamiento social debido a medidas u otras cosas en ese tipo de modelos. Entonces,
por ahí empezamos, lo utilizamos en un tiempo, cuando empezaron a dejar de funcionar, que ya no estaban dando buena información, empezamos a migrar a modelos un poco más individualizados o más específicos, donde se pueden poner mucho más detalles en los modelos, y llegamos a esto que es un modelo de redes. El modelo de redes básicamente es que toma cada individuo y le pone ciertas capas. Es un modelo de redes multicapas. Le pone capas en términos de contactos, capas de familia, de amigos y esporádicos que pueden ser los del trabajo, etc. Y cada una de esas capas tiene una probabilidad diferente de uno contagiarse, si es que se va a contagiar. Si hay algún enfermo en el núcleo familiar, pues la probabilidad es altísima, porque son los que viven con uno. Si son los amigos, pues es un poco menos. Si son los esporádicos, pues un poco menos. Entonces, y los contactos, el número de contactos, pues varía de cada individuo. Entonces, no es lo mismo para todo el mundo. Yo puedo tener 10 contactos por día y usted puede tener 50 contactos por día. Entonces, esa variabilidad en el número de contactos nos da un poco más de realismo en cuanto a la modelación, además de tener en cuenta la variable espacial, o sea, que está a nivel cantonal. O sea, que las personas se pueden mover entre los cantones y esa información se saca de la información del INEC. Esa información que está disponible. Entonces, toma en cuenta el movimiento entre cantones y lo importante es la conexión entre individuos, y de ahí ya se pueden añadir otras capas, tratar de modelar el distanciamiento social, el uso de mascarillas, básicamente, y además es ese modelo que la estructura de conexión es súper importante. Dentro de ese modelo está pues el proceso epidemiológico de la enfermedad, que pues somos susceptibles, pasa un periodo de incubación, nos enfermamos, algunos son asintomáticos, algunos pues pasan a ser hospitalizados, otros pasan a estar en cuidados intensivos y otros pues desafortunadamente pues pueden morir. Entonces toma en cuenta el proceso epidemiológico y encima de eso le ponemos esta capa de esa estructura de contacto que nos ayuda pues a ver algunas proyecciones y por lo general a corto plazo, ¿verdad? Proyecciones a largo plazo pues tienen una incertidumbre grandísima, porque eso con el comportamiento social puede cambiar la próxima semana o con medidas, por ejemplo, puede cambiar todo muy rápido. Entonces esto hay que estar no tan solo actualizando el modelo con la nueva información, sino básicamente casi que recreando otro modelo con el nuevo comportamiento o tratar de capturar ese nuevo comportamiento. Y eso que usted menciona, Fabio, es parte de esa capacidad adaptativa que todos tenemos que tener en estos momentos. Y pongamos el ejemplo de ustedes, que día con día tienen que analizar más datos, tienen que ajustarse, ajustar el modelo. Entonces, ¿cuáles son también esos retos de trabajo continuo, de lectura continua de lo que está pasando? Eso es un trabajo arduo que hemos venido haciendo desde que inició la pandemia. Nosotros nos reunimos básicamente todos los días y estamos trabajando todo el día en esto, con el gran insumo de la contraparte de la OPS y el Ministerio de Salud, que nos han ayudado muchísimo para tener ese valioso insumo del lado de ellos. Y pues es un aprendizaje constante porque es una enfermedad nueva. Al inicio no sabíamos muchas cosas, yo creo que todavía no sabemos muchas cosas. Ya se reportó ayer o antier una reinfección en algunas personas. Entonces es algo que venimos aprendiendo y no es solamente con el conocimiento que ya tenemos de modelaje, porque ya hemos hecho otras cosas, sino que no sabría decirle cuántos artículos nos hemos tenido que leer, pero son en los cientos, de hacer lectura, de analizar, de sacar la información, de resumir, de ver qué sirve, qué no sirve para lo que estamos haciendo. No tan solo eso, sino que esto hay que hablarlo con otras personas, porque pues no somos los únicos que estamos pasando por esto, no somos los únicos que sabemos de esto. Lo hemos hablado con expertos internacionales de muy alto nivel, con uno de los expertos más reconocidos a nivel mundial en modelaje de redes multicapas, que es el doctor Mason Porter de la Universidad de California en Los Ángeles, de UCLA.
Lo hemos hablado con la doctora Miriam Nuño de la Universidad de California en Davis, con el doctor Juan Aparicio de la Universidad de Salta en Argentina. O sea, nosotros tenemos que estar con eso constantemente, y hemos hablado con muchísima más gente y hemos tratar de ver, bueno, qué hace falta de aprender, qué se le puede incorporar para ayudar, porque a diferencia de lo que usualmente hacemos, que son ejercicios académicos, esto es un ejercicio práctico. No estamos buscando en este momento escribir un artículo científico, estamos viendo cómo podemos ayudar ya a la población. Entonces es más un ejercicio práctico donde tenemos que pues, ver qué es lo que podemos hacer lo más rápido posible para ayudar. Entonces por ahí más o menos. Así es. Muchísimas gracias, don Fabio, por esa explicación tan clara y reforzar, ¿verdad?, esta vinculación de la universidad con otras instancias que es tan vital en estos momentos, ¿verdad? Y antes de continuar ahondando en los modelos matemáticos, vamos a ver un video que nos explica para qué sirven los modelos matemáticos y su uso durante la pandemia. Un modelo matemático es una simplificación de un fenómeno por medio de ecuaciones o algoritmos computacionales. En la epidemiología, estos modelos permiten analizar la dinámica de transmisión de una enfermedad, simular el efecto de medidas sanitarias y proyectar el posible curso de propagación de una epidemia. Por ejemplo, al inicio de una epidemia, los modelos clásicos de ecuaciones diferenciales, que conocemos como S y R, permiten realizar un primer análisis exploratorio de lo que se puede esperar. Sin embargo, con el transcurso del tiempo, se requieren de modelos más complejos que permitan capturar los cambios en la dinámica social, las políticas de salud pública e incorporar la información que se va teniendo a disposición. Producto de extensos análisis y de un trabajo interdisciplinario e interinstitucional, se determinó que un modelo tipo estocástico de redes es el más flexible, dadas las características de COVID-19 en Costa Rica, porque permite incluir un mayor nivel de detalle en la propagación del virus. Un modelo de redes se describe a través de un grafo, en el que cada nodo representa a un individuo dentro de la población. Este nodo cuenta con nodos vecinos que representan los diferentes contactos como familia, amistades y trabajo. Las aristas del grafo representan las relaciones que existen entre los diferentes individuos, lo que permite introducir el concepto de burbujas sociales. Por ejemplo, si un individuo tiene una burbuja social reducida y entra en contacto con una persona infectada, la cantidad de casos secundarios es menor, en comparación con una persona con una red de contactos ampliada. La dinámica epidemiológica que encierran los modelos tipo S y R se puede incorporar a estos modelos en el que un nodo puede estar en estado susceptible, infectado, hospitalizado o recuperado, lo que posibilita emular la propagación de la enfermedad en la población. Los modelos matemáticos son una de muchas herramientas disponibles que pueden ser utilizadas para la toma de decisiones. Si bien estos modelos permiten generar proyecciones y comprender la dinámica de transmisión de la enfermedad, es importante recordar que se basan en supuestos y, como toda herramienta, tienen sus alcances y limitaciones. Por lo tanto, los modelos pueden guiar decisiones, pero no dictarlas. Además, es importante considerar que los resultados deben ser analizados por un equipo interdisciplinario. Actualmente, trabajamos con profesionales en diversas áreas, como medicina, epidemiología, estadística y matemática, del Ministerio de Salud, la Caja Costarricense del Seguro Social y la Organización Panamericana de la Salud, lo que enriquece el constante análisis de los supuestos, los resultados y la realidad nacional. Nos encontramos conversando con investigadores del SIMPA de la Universidad de Costa Rica y con don Gustavo Meri de la Organización Panamericana de la Salud sobre los modelos matemáticos que estudian la dinámica de transmisión del virus COVID-19.
Don Luis, ya don Fabio nos estuvo comentando un poco sobre los modelos que han tenido que hacer un recorrido por varios, que en este momento están utilizando el modelo de redes, que intenta pues ajustarse a la complejidad de lo que, ¿verdad?, de lo que conlleva todo esto. Nos gustaría que nos comentara, don Luis, ¿qué preguntas intenta responder los modelos matemáticos? Bueno, hay muchas preguntas que se van planteando en el transcurso de la modelación. Hay que recordar, digamos, que el proceso de modelación está compuesto, yo diría, como de tres partes, ¿verdad? Está la información, los datos, las preguntas, digamos, que rodean ese proceso y el modelo en sí, ¿verdad? Que es una simplificación de la realidad en términos matemáticos. Entonces, muchas de las preguntas que se van generando van cambiando, digamos, en el tiempo y por lo tanto, digamos, los otros componentes también se van a ir adaptando. La información, digamos, va adaptándose también a lo que va cambiando en el entorno. Y digamos, por ejemplo, preguntas como cómo se propaga una enfermedad en el país o con qué velocidad lo hace, o digamos también qué medidas han tenido cierto efecto o qué efecto tendrá una futura medida en el comportamiento, digamos, de variables clave como el número de casos o el número de internamientos que pueden haber en el sistema hospitalario. Todas esas son preguntas que son muy, muy válidas y no hay un conjunto fijo de preguntas, ¿verdad? Esas preguntas van pasando conforme la enfermedad va evolucionando y conforme, digamos, la misma sociedad va entendiendo más cómo se comporta la enfermedad. Don Luis, ¿cuáles son los alcances y las limitaciones de los modelos? Bueno, no hay modelo perfecto. Como les dije al inicio, dependiendo de la pregunta que se plantee, van a haber distintos modelos que pueden responder a esa pregunta. No hay un único modelo y también los resultados de esos modelos pueden ser, digamos, comparados o pueden responder hasta distintas preguntas. Entonces, digamos, los alcances en sí o las limitaciones que podría tener un modelo también puede deberse, digamos, a la calidad de la información, al tipo de datos que se tiene, a la periodicidad, digamos, con que la información se conoce. Además, como la enfermedad, digamos, por ejemplo, el caso del COVID es una enfermedad en curso, el conocimiento se va acumulando, ¿verdad? Entonces, los mismos modelos se tienen que ir adaptando a la complejidad de la enfermedad y también a responder a ciertas preguntas en específico. Entonces, muchas, digamos, de las limitaciones tienen que ver con aspectos de información, con aspectos de la enfermedad en sí. Y también, bueno, hay aspectos como más técnicos, digamos, hay modelos que son más complejos y por lo tanto requieren de más capacidad computacional, por ejemplo, para poder correrlos. Entonces, los mismos recursos, digamos, que uno necesita a nivel computacional pueden ser una limitación, digamos, que puede aparecer en el transcurso de un análisis de una enfermedad o en el proceso de modelación. Perfecto, muchísimas gracias. Paola, ¿cuál es la importancia de hacer un manejo científico durante una pandemia y cuáles son las implicaciones en temas de salud pública? Pues sí, bueno, buenas tardes. Como comentaba, Luis y Fabio, ¿verdad? El manejo de una pandemia debe de darse bajo un análisis multidisciplinario y científico, ¿no? Que permita tomar decisiones basadas incluso en evidencia, ¿no? Esto nos permite, a su vez, pues, comprender de mejor forma la dinámica de transmisión de la enfermedad en determinado momento, ¿no? No sé si me puedes repetir la última pregunta que me hiciste. Por ejemplo, ¿qué hubiese pasado? Más bien te la pongo desde otra perspectiva. ¿Qué hubiese pasado si Costa Rica, por ejemplo, no contara con modelos matemáticos? ¿Cuáles son esas catastróficas implicaciones? No, pues siempre tener en cuenta que los modelos matemáticos son un insumo dentro de un gran arsenal de análisis que se hacen, ¿verdad? En el manejo de enfermedades tan complejas como lo es el COVID y como lo es cualquier enfermedad en salud pública, ¿no? Son una herramienta más, son una guía para los tomadores de decisiones. Sin embargo, se deben analizar desde un contexto multidisciplinario y desde un contexto de más información, ¿no? Que nos permitan tomar las mejores decisiones con respecto al manejo de la pandemia y otras enfermedades en el país.
Y precisamente en ese punto que tocas, ¿cuál es la importancia de que en el equipo que está trabajando y desarrollando los modelos matemáticos se analice desde distintas áreas del saber, áreas del conocimiento? ¿Cuál es esa importancia? No, pues sumamente importante, ¿no? Porque los modelos matemáticos para su desarrollo requieren de un análisis multidisciplinario que permitan captar de alguna forma la complejidad detrás de toda enfermedad, ¿no? De la complejidad desde la parte social, desde la parte epidémica del mismo virus que se está estudiando, también la parte de el comprender cómo funcionan los modelos detrás de este tipo de patologías, ¿no? Que nos puedan ayudar a capturar de cierta forma la realidad que estamos tratando de modelar. Porque al final de cuentas, pues, un modelo matemático es una simplificación, ¿no? De una realidad que estamos viendo. Perfecto, Paola, muchísimas gracias. Don Gustavo, me gustaría preguntarle cómo es, primero para arrancar con su persona, ¿cuál ha sido toda esta experiencia de trabajo interinstitucional? Como ya hemos comentado, la UCR ha trabajado de la mano con la Organización Panamericana de la Salud. Bueno, muchas gracias. La pregunta yo creo que es una de las más interesantes que tiene todo este proceso. O sea, estamos acostumbrados a imaginar a los científicos como pasa la mayor parte del día de hoy, es decir, enfrente a un computador con sus modelos ahí. Pero como señalaba don Fabio, lo que estamos tratando es de traducir directamente, en vivo, todo lo que estamos modelando, todo lo que estamos analizando en una situación muy delicada, única, yo diría, que como sociedad no habíamos enfrentado nunca de esta forma. A lo mejor podemos encontrar paralelos, pero y que nos desafía como sociedad a utilizar lo mejor que tenemos para encontrar buenas vías para salir bien de donde estamos, o lo mejor posible, ¿no? Entonces no hay equipo y no hay disciplina capaz de poder dar una respuesta mejor que ese trabajo conjunto, ¿no? Cuando, como se describe, empezamos a analizar datos, empezamos a utilizar modelos, empezamos a darnos cuenta que si es que ese modelaje, ese análisis, lo abordábamos en conjunto. Yo no soy matemático, entiendo matemática, pero no soy matemático. Pero sí tengo conocimientos que aportan si es que estamos trabajando juntos a ese análisis. Tenemos capacidades de salud pública, tenemos capacidades de epidemiología, tenemos capacidades de cómo se traducen los análisis en decisiones, etcétera, ¿no? Entonces tenemos muchas instituciones del gobierno. El Ministerio de Salud ha trabajado codo a codo con nosotros, la Caja Costarricense del Seguro Social también ha trabajado en diferentes aspectos, en diferentes momentos de esto, con el apoyo de OPS, la Organización Panamericana de la Salud, que tiene la experiencia regional, que tiene otras perspectivas y que tiene otras disciplinas también que puede traer al análisis. Eso enriquece mucho el análisis, ¿no? Entonces tenemos por una parte un modelamiento técnico muy fuerte por parte de este equipo de matemáticos, que es extraordinario, le tengo que decir. Muy pocos países tienen el lujo de tener un equipo de matemáticos que entiende tan bien la realidad, que tiene la flexibilidad de cambiar la forma como aborda el problema y cuestionarse a sí mismo y decir, esto no sirve, vamos al siguiente, ¿no? Esto ya no nos está siguiendo. Nos dio muy buenos réditos, pero hay que cambiar la lógica porque esto va cambiando momento a momento, y que tienen la apertura para invitar colaboradores como yo y como la doctora Rivas del Ministerio de Salud y otros a ser parte de ese equipo, a escucharnos y a, en conjunto, enriquecer ese análisis, que yo diría que es una de las grandes fórmulas de éxito que ha tenido el aporte que hemos sido capaces de realizar, ¿no? Y al final, esto se mide en términos del aporte que realiza, ¿no? No es lo sofisticado del modelo, quién tenía la razón y quién no la tenía, sino cuánto hemos sido capaces de aportar a ese enfrentamiento como sociedad. Y creo que en eso tenemos varias cosas positivas que mostrar, ¿no? Perfecto. Don Gustavo, ¿cuál es la importancia de los modelos matemáticos en la toma de decisiones en temas de política pública, por ejemplo?
Bueno, depende. La verdad es que a veces nos cuesta un poco utilizar la evidencia, no solo matemática, la evidencia científica en general, en la toma de decisiones. No es fácil, ¿no? Y no es porque la gente no tenga ni el interés, ni porque no sepa que es importante utilizar la evidencia. Es porque no es tan fácil traducir en dos sentidos, ¿no? No es tan fácil traducir la información que nosotros generamos en la toma de decisiones, ¿no? Si yo hago un modelo, hago una proyección, bueno, ¿eso qué significa? ¿No? No es tan fácil y a veces se entiende de manera, digamos, diferente y se aplica de una manera que en realidad no es muy útil, ¿no? Pero por otro lado, y es un aspecto que siempre se pone menos atención, es lo contrario. Es muy difícil traducir una pregunta en términos del modelo. O sea, ¿qué necesito saber yo para tomar una decisión? Y muchas veces lo que falla es el traducir esa pregunta que tiene el tomador de decisión en una cierta parámetro de modelamiento que nos va a dar una respuesta. Entonces hay muchas partes dentro de ese proceso que son complicadas, no son obvias, ¿no? Es muy importante que utilicemos las herramientas, el conocimiento que tenemos, la evidencia para la toma de decisiones. El problema es que eso no es tan fácil, no es cosa de llegar y leer un paper, no es cosa de pedirle a cualquier matemático o cualquier epidemiólogo o cualquier doctor que nos diga qué es lo que hacer porque ellos saben, ¿no? Hay un proceso que hay que ir construyendo, que hay que ir desarrollando para en realidad poder hacer la pregunta correcta al modelo adecuado y traducir correctamente esa respuesta en términos de una toma de decisión. Eso es lo que hemos principalmente estado trabajando. Eso enriquece la utilidad de ese modelo y de esa evidencia en la toma de decisiones, pero no es fácil, ¿no? Y por lo tanto muchas veces fallamos y nosotros mismos hemos fallado muchas veces, pero también tratamos de reconocer cuando fallamos para no fallar de nuevo, que es importante en este proceso, ¿no? Perfecto. Vamos a aprovechar, ya que estamos en vivo, nos hacen una serie de preguntas en los comentarios, entonces voy a leer algunas de ellas y ustedes me indican quién la desea responder. Don José Calderón pregunta, ¿qué tan ajustadas a la realidad han estado las proyecciones? Si quiere puedo yo empezar y a lo mejor alguno de los compañeros puede abundar más. Perfecto. Bueno, desde el inicio, cuando usamos otras herramientas matemáticas, ¿verdad? Siguen siendo modelos, pero matemáticamente distintos, pues se fueron ajustando bien al inicio, eventualmente ya no se ajustaban tan bien y migramos a este modelo. Entonces las proyecciones que se han hecho a corto plazo se han ajustado muy bien. Pero no se puede tomar una proyección que hicimos hace 3 meses y compararla con la situación actual. El comportamiento social ha cambiado muchísimo, las medidas son muy distintas, por eso es que hay que estar replanteando no tan solo la información, los insumos del modelo, sino también la calibración del modelo para tratar, como dijo el doctor Mary, de traducir eso a cómo se puede ayudar en la toma de decisión. Y no es que simplemente el modelo pues, es un oráculo y dice, bueno, eso es lo que debemos hacer, sino que es un insumo más, una herramienta más que utilizan los tomadores de decisiones para hacer lo que ellos tienen que hacer. Pero a corto plazo hemos estado bastante bien y cuando ya dejan de estarlo, pues tenemos que recalibrar y ver la información, porque eso es cambiante, ¿verdad? Inclusive los parámetros que se usan van cambiando, porque lo que pasa, por ejemplo, lo que pasa en Italia no es lo mismo que está pasando aquí. Los periodos de recuperación pueden ser distintos, aunque estén parecidos. Toda esa información es local y eso es lo que vamos actualizando y tratando de ver cómo podemos usarlo como insumos del modelo y ver que eso nos dé una proyección adecuada para que pueda ayudar en la toma de decisiones. En esta misma línea, sí, perdón, alguien quería, sí, don Luis, perdón. Sí, perdón, tal vez como para agregar a lo que dijo Fabio también, no hay que olvidar que cualquier modelo que proyecta también tiene limitaciones en el sentido de que
hay que medir la incertidumbre, no de la proyección. O sea, no se puede concebir un modelo, digamos, que proyecte como un modelo que vaya a acertar al 100% el número que se va a observar en algún momento, sino que también como parte del proceso de modelación está el entender y el tratar de captar y al mismo tiempo también modelar el error o la incertidumbre que uno va a tener, digamos, en esas proyecciones. Como dijo Fabio, a corto plazo es esperable que las proyecciones vayan a ser más cercanas a la realidad, pero conforme el plazo de proyección va aumentando, es esperable, digamos, que ese grado de incertidumbre vaya aumentando. Eso es lo normal, eso es lo esperable de cualquier modelo de proyección. Perfecto. David Mora pregunta, ¿cuál debería ser el papel ético de quienes se dedican a las ciencias exactas para su uso en los procesos de toma de decisiones sociales para el futuro? Tal vez ahí yo puedo contestar algo. Sí. Perfecto. Bueno, la ética juega un papel muy, muy importante, ¿no? Porque también es admitir las mismas capacidades que tiene el proceso de modelación y también admitir que uno no tiene el conocimiento completo. Es decir, que conforme, más que todo, digamos, con este tipo de situaciones en donde es una enfermedad en progreso, uno tiene que admitir que el conocimiento se va generando en el camino y uno tiene que adaptarse y adaptarse, digamos, a esas situaciones y también admitir de que no todo el proceso, digamos, que uno ha hecho, algunos detalles han sido del todo perfectos. Entonces, es esa capacidad, digamos, científica, esa es una capacidad de cualquier científico, ¿no? De admitir cuándo es que hay que hacer las correcciones y también admitir, digamos, que las fuentes de información algunas veces no son del todo perfectas. Entonces, todo esto tiene que tomarse en cuenta a la hora de colaborar, digamos, y al mismo tiempo a la hora de trabajar en un proceso así en un proceso científico de proyección. ¿Alguien más desea agregar algo a la respuesta? Si no vamos a la pregunta, si no vamos con otra. Perfecto. Vamos a ver acá. Don Francisco Benavides pregunta, ¿las medidas de distanciamiento social que ha anunciado el gobierno están basadas en este modelo? Dado que la cantidad de casos no parece disminuir, ¿es posible estimar el efecto que han tenido estas medidas? Bueno, yo puedo empezar con esa pregunta. Bueno, sí, es muy difícil retrospectivamente ver cuáles medidas han tenido efecto, cuál ha sido la mejor medida, porque las medidas no se toman individualmente, sino que se toman en conjunto, o muchas de ellas se toman en conjunto, y hay mucho traslape cuando se toman medidas una semana y 2 semanas después se toma otro grupo de medidas con las otras medidas que ya estaban puestas. Entonces, ver retrospectivamente es increíblemente difícil, si no imposible. Ahora, nosotros también hemos hecho algunos análisis viendo hacia atrás a ver si de casualidad podemos ver alguna información. Y se ha visto, algo se ha visto, se ha visto algo de impacto en alguna de las medidas, pero nosotros, o sea, analíticamente hablando, pero nosotros sí pensamos que en algunos de las proyecciones que hemos visto, que sí las medidas han tenido un efecto, como bien dicen, bueno, los casos no han dejado de crecer, ¿verdad? Hoy tuvimos 1,002 casos, y algunos 200 y pico por ahí fueron por nexo, pero las hospitalizaciones se mantienen pues relativamente bajas, igual que las UCIs, y digo en términos relativos, ¿verdad? Comparado con el número de casos que hay. Entonces, nosotros sí pensamos que han tenido efecto. ¿Cuánto? Pues yo creo que es imposible saberlo, pero de que han tenido algo de efecto, nosotros pensamos que sí. Perfecto. Doña Pilar Rivas pregunta, ¿las cifras de casos actuales al estar finalizando agosto se ajustan a lo proyectado en algún momento por ustedes? ¿Era ya esperado?
A lo mejor yo puedo tomar la primera parte, ya que don Fabio respondió lo otro, y un poco complementar, porque se parece un poco a la pregunta anterior, ¿no? Yo diría la primera también respecto a si es que las proyecciones se han cumplido, en el fondo. Importante decir que son proyecciones, no predicciones necesariamente. O sea, hay un elemento importante que entender en el proceso, ¿no? A veces, muy frecuentemente creo, y yo creo que aquí interpreto a todos, nos preguntan ¿cuándo va a ser el pico de la pandemia? ¿No? O ¿cuándo se nos van a acabar las camas? No sé, cosas de ese tipo. Y generalmente la respuesta nuestra ha sido no sé. Y eso refleja algo muy bien, que es lo siguiente. Nosotros no sabemos lo que va a pasar el próximo mes, ¿no? El principal determinante, si los casos van para arriba o van para abajo, es el comportamiento de la población. Y eso el modelo ya lo muestra, ¿no? Nosotros modelamos con mayor acatamiento de la población y con menor acatamiento de la población. Y los números se mueven para arriba y para abajo, ¿no? No sabemos si la población va a acatar las medidas el próximo mes. Sabemos algo respecto a cuánto las acató el mes pasado, ¿no? Y entonces, ¿qué efecto tuvo el comportamiento de la población en ese movimiento? Cosas de ese tipo las sabemos, pero no sabemos qué es lo que va a hacer la población del próximo mes, ¿no? Entonces, en realidad, no hay una proyección al próximo mes. Depende de qué asumamos. Nosotros asumimos muchas cosas, ¿no? Asumimos, por ejemplo, que la población se va a seguir comportando igual frente a una medida de lo que se comportó antes. En ese caso, esta es la proyección. También asumimos que la población va a hacer menos caso que el mes anterior frente a la misma medida. Y esta es la proyección. Asumimos que la autoridad va a mantener la misma medida que utilizó el mes pasado, pero seguramente no, seguramente la autoridad va a decidir que va a cambiar esa medida en reacción precisamente a la evolución de la pandemia. Entonces, ¿cuándo va a ser el pico? ¿Cuántos casos van a haber en octubre? Depende de cuál medida se tome, y ojalá que haya algún manejo de las medidas, porque si tenemos una medida y es la misma medida que aplicamos durante toda la pandemia, seguramente podemos hacer mejor que eso. También sabemos que es natural un desgaste de la población respecto a el confinamiento y ciertas medidas. Sabemos que hay muchos problemas a nivel de sociedad más allá de los casos, la transmisión, o sea, hay muchos problemas de tipo social, de tipo económico, que también entran en juego, y por lo tanto, lo que hace el modelamiento es tratar de dar elementos para tomar esas decisiones. Entonces, a nosotros, por ejemplo, nos empiezan a preguntar mucho, bueno, ¿qué pasa si abrimos esto? ¿Qué pasa si cerramos esto? ¿Qué pasa si cambiamos de estrategia? Y a veces podemos dar mejores respuestas y a veces podemos dar respuestas más incompletas. Pero así es como se utiliza el modelo, ¿no? Es utilizarlo como una herramienta para poder tomar decisiones. Ahora, si que en realidad las decisiones se toman en base a lo que dice el modelo dice para arriba, entonces la medida va para arriba, no es tan así. Es una herramienta más que se utiliza, pero una herramienta que tiene mucho valor si se utiliza de esa forma, no como se menciona un oráculo, de decir cuántos casos van a haber en 2 meses, cuándo es el pico, cuándo se acabó la pandemia. No lo sabemos, depende de muchos factores. Eso es parte de esa dinámica y por lo que el modelo resulta muy útil para la toma de decisión, porque no lo estamos usando un modelo para adivinar cuántos casos hay el próximo mes, porque la verdad nadie sabe. Si modelamos 15 curvas, una de las curvas le va a apuntar, ¿no? Pero ese ejercicio no nos parece que tenga tanto valor. El otro ejercicio nos parece que ha sido muy útil hasta el momento. Don Fabio, complementa, que usted es el que sabe. Bueno, no hay mucho más que decir, más que sí, que no es tratar de adivinar el futuro con el modelo, sino pues con la información que tenemos, ver cuál va a ser la tendencia del comportamiento de casos, y eso bajo muchos supuestos y limitaciones que tienen este y cualquier otro tipo de modelos, ¿verdad? Y como mencionó el doctor Mary, y creo que Luis también, pues sabemos que el modelo tiene muchas limitaciones.
pero ha sido una herramienta muy útil en tratar de capturar el comportamiento para ver cuál va a ser la tendencia, no necesariamente pegarle exactamente al número de casos que vamos a tener o cuándo va a ser el pico, que esa fue la pregunta al inicio de la pandemia que nos hacían a diario, en general, todo el mundo, la gente, mis amigos, mi mamá, mi familia, todo el mundo. ¿Cuándo va a ser el pico? ¿Cuándo va a ser el pico? No sabemos. Si supiera eso, pues estaría modelando a todos los países del mundo. Y todos quisieran tener este modelo, ¿verdad? Pero eso no es posible que alguien le diga eso. Lo que sí es valioso, como mencionó el doctor Mary, es usar la información que tenemos para tratar de ver la tendencia y cómo eso puede ayudar en la toma de decisiones. Perfecto. En la misma línea, como dice don Gustavo, aquí tenemos dos más. Han medido el efecto del uso de las mascarillas versus las de restricción vehicular. ¿Se puede afirmar que algo es mejor que las dos? Pues honestamente no puedo afirmar cuál es mejor de las dos, pero lo que sí se ha demostrado que es efectivo es pues, básicamente el distanciamiento, ¿no? Y el movimiento de las personas, que lo que implica es que vamos a estar quietitos y que no vamos a estar con otros individuos o cerca de otros individuos. Por lo tanto, distanciamiento social. El uso de mascarillas, pues ya al inicio ni siquiera pues estaba haciendo y los países lo fueron adaptando a como supimos más de la enfermedad. Pero la mascarilla no me está protegiendo a mí, está protegiendo al otro. Entonces, por eso sí que es importante que las personas, que todos la utilicen, porque yo no me estoy protegiendo a mí si uso mascarilla, estoy protegiendo a los demás en el caso de yo pues, tener el virus, ¿verdad? Entonces, lo que sí es efectivo es el distanciamiento social. Y como no podemos estar quietitos porque pues tenemos que movernos por las razones que sean, trabajo, etcétera, pues lo que sí es efectivo es el distanciamiento social más en combinación con el uso de la protección, que en este caso es la mascarilla. Perfecto. Y tenemos ya la última pregunta. ¿Cuál es la proyección de aquí en adelante? Si ya se cuenta con algún tipo de pronóstico. Yo diría que la proyección de aquí en adelante es seguir trabajando, no más que un número específico, porque la enfermedad evoluciona y si nosotros damos un pronóstico, digamos, de aquí a 3 meses, es muy probable que al final del primer mes o dentro de mes y medio tengamos que considerar qué ha pasado en ese mes y medio para poder hacer los ajustes de esa enfermedad que es muy, muy complicada de modelar. No sé si puedo complementar. Claro que sí. Estoy de acuerdo y yo diría que de aquí en adelante, a ver, hay que entender un par de elementos para poder tratar de dar una respuesta. Por supuesto nadie sabe, ¿no? Pero vamos a jugar al oráculo aquí ahora. Tenemos una buena evidencia de que la pandemia del COVID no se va a acabar tan rápido, ¿no? No sabemos cuándo. Siempre se habla de 12 meses, 18 meses. Llevamos como 6 meses diciendo 18 meses, entonces me imagino que llevamos como en 12. Pero la verdad es que es difícil saber. Es de relativamente largo plazo, ¿no? No se acaba en 3 meses. Vemos muchos anuncios de vacunas, de tratamientos que se prueban. Y todavía nos queda bastante camino porque cualquiera de ese tipo de tratamiento vaya a ser efectivo y vaya realmente a cambiar esto y no es necesario continuar en esta dinámica, ¿no? Tampoco sabemos cuánto, siempre hay posibilidades de sorpresa, pero aparentemente esto está aquí todavía para quedarse una buena cantidad de tiempo. Y tenemos muchos casos en el país y también tenemos muchos problemas, no somos el único, yo diría, todos los países, por lo menos de la región, están con muchos casos, están con muchos problemas y por lo tanto tenemos una situación complicada de aquí en adelante, ¿no? Eso es importante de considerar. Cómo va a evolucionar el número de casos depende,
como decía, ya sabemos, del comportamiento de la población primero que nada, ¿no? Y ahora, tampoco quiere decir que cada uno se tiene que quedar encerrado en su casa y no hacer nada, porque sabemos que eso en el mediano plazo no funciona, ¿no? No es práctico, no todo el mundo se puede quedar en casa. Entonces tenemos que buscar, explorar formas de seguir avanzando, equilibrando las medidas sanitarias con la adaptación de cómo vivimos nuestro día a día, de manera de ser muy responsable, porque el COVID a veces como que da la impresión de que la gente ya se lo olvidó y como que dije, bueno, si ya no me infecté no me va a pasar, ¿no? Recordemos que nunca el COVID ha estado tan activo en Costa Rica como está hoy día, ¿no? Entonces, si yo me cuidaba hace 6 meses, con mayor razón me tengo que cuidar hoy, ¿no? La gente como que ya hubiese pasado la pandemia, pero cuando todos hacíamos caso, teníamos mucho menos caso, de lo que hoy día, ¿no? Cuando mucha gente se está relajando. Entonces, tenemos que buscar, tenemos que replantearnos cómo colaboramos a nivel social de manera a entender mejor cómo podemos buscar soluciones que nos ayuden en todos los frentes. Nosotros hemos hecho mucho esfuerzo, y es parte de lo que se ha mencionado acá respecto a entender cuáles son las medidas que tienen más impacto o menos impacto. Entonces sale esa pregunta, dice, bueno, ¿qué es mejor? ¿Qué es más efectivo? ¿Las mascarillas o la restricción vehicular? En general no funciona así, porque nosotros no somos un laboratorio en el cual decimos, mire, esta semana utilicemos mascarillas y vemos qué pasa, la próxima semana utilizamos restricción vehicular y sabemos qué pasa, y ahí pudiésemos comparar, y los matemáticos van a sacar un modelo perfecto y comparan cuál es más efectivo. Pero eso en la realidad no se presenta. ¿Por qué? Porque cuando se empezó a recomendar el uso de mascarilla, se empezó de a poco. En algunas circunstancias, en otras no, eso se fue ampliando, se fue disminuyendo en otras partes, en la medida que se va generando evidencia y que va teniendo sentido utilizar la mascarilla. Además, la gente también va aprendiendo a usar la mascarilla mejor. No es lo mismo usar la mascarilla mal que usar la mascarilla bien. Ahora, también había gente que la usaba bien y que después se cansó de usar la mascarilla, entonces la usa detrás de la oreja, en cualquier parte. Entonces, es muy difícil saber qué tuvo más efecto que la otra cosa cuando la restricción vehicular y el uso de mascarilla se impusieron al mismo tiempo. Entonces, ¿cuál fue el efecto de uno, cuál fue el efecto del otro? Es muy difícil saber. Lo que sí, estamos haciendo un esfuerzo muy grande, y el equipo de matemáticos están haciendo un esfuerzo muy grande, por tratar de entender cuáles son de esas medidas las que han tenido mayor efecto para poder dar una luz de qué medidas puede ser más importante proteger. Por otra parte, se habla de que queremos levantar medidas para ayudar al sector social, al sector económico a reactivarlo, pero a veces no tenemos tampoco todos los elementos para saber qué efecto tiene en términos económicos, qué medidas sanitarias. Sabemos qué tan afectada está la economía, sabemos cómo se ha afectado muchos sectores, unos más que otros, los niveles de desempleo que se han producido, pero no necesariamente sabemos cómo la restricción vehicular en una cierta zona o en cierto horario tiene un efecto al final en esa economía. Entonces estamos tratando de tener un diálogo mayor como sociedad respecto a cómo estamos manejando la pandemia, qué efecto eso tiene precisamente en afectar los contagios. Tenemos alguna idea, pero no lo sabemos todo. Cómo esas medidas están afectando nuestro desarrollo, están generando problemas sociales, están generando un enlentecimiento de la economía, para poder tener un buen balance entre medidas efectivas que generan menos impacto social y minimizar las medidas que tienen mucho efecto en la transmisión, pero, o sea, que digamos que si es que las levantamos van a producir mucha transmisión, pero poco impacto socioeconómico. O sea, queremos tratar de identificar lo más posible, y en ese momento, en ese sentido, estamos tratando de tener un diálogo más amplio aún para entender cuáles son las medidas que tenemos que utilizar para que nos ayuden en múltiples frentes y cuáles son las medidas que en realidad no están ayudando mucho y pueden estar afectando en mayor grado. Eso
todavía lo estamos tratando de entender. Se está tratando de entender en todo el mundo. En todo el mundo se estudia, se publica, se hace difusión de ese tipo de análisis, y eso es lo que tenemos que seguir trabajando de aquí en adelante, porque pandemia tenemos para un muy buen tiempo. Muchas gracias, Gustavo. Para ir cerrando esta hora de conversación bastante bonita y bastante productiva, me gustaría un comentario final de parte de cada uno de ustedes. ¿Qué le dirían a la población costarricense? En un minuto. Don Fabio, arrancamos con usted, si gusta. Bueno, sí, lo que yo le diría pues sería honestamente muy breve. Tenemos que cuidarnos. Ya conocemos los diferentes factores de riesgo que hemos visto, ¿verdad? Con la edad y otras condiciones, pero no porque en teoría algunos son más jóvenes, están inmunes a esta enfermedad y a propagarla, que todavía es peor porque le podemos hacer daños a otras personas, incluyendo a nuestros seres más cercanos. Entonces tenemos que cuidarnos y tenemos que seguir adelante como país. Tenemos que seguir trabajando, pero eso lo tenemos que hacer responsablemente y seguir cuidándonos todos. Don Luis. En la misma línea que habló Fabio, cuidarse mucho, ¿verdad? También algunas veces cuesta, digamos, dejar las individualidades y pensar más en colectivo. Hay que pensar como país, pensar como familia, como núcleo, y ante todo, digamos, seguir los acatamientos que nos dan las autoridades. Perfecto. Paola. Y mucho en la línea de Fabio y Luis, ¿verdad? Es pensar en colectivo y seguir y acatar las medidas que el Ministerio de Salud y demás nos recomiendan, ¿no? El distanciamiento físico, el adecuado uso de mascarillas, el adecuado lavado de manos, recordar que las ciertas aperturas que se pueden estar dando son aperturas para permitir que la gente trabaje, ¿no? Eso no significa que ya me voy a reunir con mis amigos, familia, ¿no? Sino continuar con las burbujas sociales que nos están comentando, ¿no? Tratar de disminuir esos contactos que yo tengo a diario para evitar que la enfermedad se propague más, ¿no? Perfecto. Y don Gustavo, ahí me atrevo a hacer una observación personal. ¿Cuál es para usted, ya como cierre de esta entrevista, el rol de la innovación que tiene ahorita en cada uno de nosotros, desde los investigadores, las distintas instituciones, la población costarricense, en un clima de constante cambio, donde es una pieza crucial? ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, yo creo que usted lo ha dicho, o sea, esto se cambia tan rápido. Si nosotros pensamos qué es lo que estábamos haciendo, no solo técnicamente, en todo aspecto de nuestra vida, pero técnicamente también, qué es lo que estábamos haciendo, qué es lo que estábamos pensando hace un mes, parece que fuese el año pasado, ¿no? Todo va cambiando tan rápido estos días que, por supuesto, es donde con mayor razón se requiere innovación. Pero esto creo que es muy importante. La pandemia nos va a afectar mucho como sociedad y se plantea mucho que nos va a lanzar atrás en términos de desarrollo en muchos aspectos, en términos de avance, de reducción de equidades, ¿no? En una serie de aspectos que nos va a afectar muchísimo. Pero también la pandemia, por todos los cambios que está generando, genera oportunidades, y sabemos que es así. Ahí es donde creo la innovación es fundamental, no solo para ayudar a la pandemia hoy día, ¿no? Sino para ayudar a salir fortalecidos de esto. O sea, en este momento tenemos una oportunidad de pensar que la sociedad que queremos, ¿no? Mañana, porque muchas cosas se van a tener que reconstruir, ¿no? Y tenemos que aprovechar lo que nos ha impactado la pandemia en construir una sociedad mejor para mañana, ¿no? En que la pandemia nos deje algo positivo, si es que no es todo positivo, porque no va a poder ser todo positivo. Entonces ahí es donde creo que es particularmente importante la innovación, en pensar cómo podemos salir fortalecidos, cómo podemos tener una sociedad más justa, mejor, el día de mañana, después de la pandemia, ¿no? Hoy día sí es importante, pero en ese pensamiento, en el post-pandemia, es aún más fundamental. Muchísimas gracias. Realmente les agradezco muchísimo a todos el espacio, su tiempo, y a los que nos están viendo y a ustedes también, feliz tarde. Hasta luego. Igualmente, buenas tardes. Buenas tardes.
En Costa Rica decidimos que nuestra fuerza sería la educación. Esa fuerza nos ha permitido innovar, cambiar vidas y sorprender. La fuerza de Costa Rica es la que nos hace visibles ante el mundo. Es porque decidimos ser fuertes que sentimos seguridad y podemos enfrentar retos. Y nuestros resultados nos dan seguridad en lo que hacemos. Por eso nunca nos detenemos. El país y el mundo reconocen nuestro aporte. Somos un pequeño país con fuerza de gigante, una fuerza que reside en la inversión pública, una fuerza creada con el trabajo diario de miles de habitantes para que las instituciones públicas sigan siendo fuertes y nos protejan cuando más lo necesitamos. Somos las U Públicas, fuertes para Costa Rica.